Continuamos con los prototipos textuales y el día de hoy vamos a hablar acerca de la descripción. Describir es simplemente decir cómo es una cosa, una persona, un animal o un paisaje. Es dar tantas características como nos sea posible, de manera tal que el que nos escucha, es decir, nuestro receptor, se lleva casi una imagen mental de lo que estamos hablando. Hay varios tipos de descripciones. El primero que vamos a ver es la etopeya, que dice que detalla atributos del carácter o temperamento de un personaje, es decir, características mentales de personalidad. Si alguien es triste o contento, si es regañón, si alguien es ansioso, depresivo, si es feliz, si es trabajador, si es flojo. Cuando hablamos de cómo es una persona en el interior, a veces lo comentamos de esa manera, nos estamos refiriendo a una etopeya. Vamos a leer un ejemplo. Dice así: John era el jefe de la familia. Aunque no era muy parlanchín, era muy trabajador y con su esfuerzo llevaba el pan a todos. Lo admirable de John es que no era el padre de 3 de los niños, pues fue el segundo marido de la señora María Esther, una indígena que emigró a Estados Unidos. Cuando por causa de un cáncer María Esther falleció, John se hizo cargo de los 5 niños, 2 suyos y 3 de su segunda esposa. Discutía mucho, pues era un hombre muy tosco y cerrado, tal vez por ser obrero, pero en relación al cuidado jamás discutió nada. Los obligaba a estudiar, no los dejaba salir de la casa si no era con uno de sus hijos mayores, pues los podían agredir o discriminar. Las discusiones fueron eternas, pero jamás abandonó a nadie. Con esta descripción nos podemos dar una idea de cómo era internamente John, ¿no? Dice que es una persona trabajadora, fiel, ¿no? Porque aparte mantenía hijos que no eran biológicamente suyos, pero era fiel a la palabra que seguramente le había dicho a María Esther. Insisto, era trabajador. Nos habla de que era muy tosco y cerrado. Tal vez no era muy hábil con las palabras, no se expresaba con facilidad. Y bueno, eso lo atribuyen a que tal vez era obrero, pero en relación al cuidado jamás discutió nada. Era alguien centrado, ¿no? Y protector. Tal vez no sabemos cómo es John físicamente, pero internamente nos damos alguna idea. Ahora, ¿qué pasa? Y seguramente a algunos de ustedes les sucedió. Cuando estamos leyendo esta descripción de John y empezamos a platicar de cómo es por dentro, es decir, hacemos una etopeya de John, muchos nos creamos una imagen mental de cómo se vería físicamente. ¿Por qué? Porque lo asociamos a personas que conocemos y que tienen estas características. Entonces, si por ahí conocemos a alguien que es trabajador, quizá no es muy bueno con las palabras, pero es fiel, es protector, empezamos a darle una forma muy similar a John. Y si conocemos 3-4 personas, pues hasta empezamos a mezclarlos. Es decir, nuestra mente siempre va a buscar tener una descripción completa, parte interna y parte física. Cuando nos dan la parte interna, con la etopeya, buscamos generar la parte física. Y cuando nos dan la parte física, con la descripción que veremos a continuación, buscamos complementarla con la parte interna. Seguimos. La descripción física de los rasgos físicos, ¿no? Así que lo que podemos ver a simple vista, perdón la redundancia, es la prosopografía, ¿no? Cómo es una persona, qué color de ojos, altura, tez, tipo de cabello. Y tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Quizá uno muy conocido, cuando al principio del libro de Blancanieves se la describe, dice que era blanca como la nieve, sonrosada como la sangre y de cabellos negros como el ébano. Ahora, decíamos hace rato que cuando nos dan una etopeya, es decir, la descripción interna de una persona, y no nos dan la prosopografía, la descripción física, nuestra mente busca recrearle una. Y de igual manera, cuando nos dan la descripción física de alguien, pero no la interna, nuestra mente también busca hacer una personificación así que del personaje del que estamos hablando, ¿no? Y si hablamos de una niña muy blanca como la nieve, sonrosada como la sangre y de cabellos negros como el ébano,
además de tener una imagen visual de cómo se vería, generalmente también nuestra mente proyecta qué sentimientos tendría, cómo sería el carácter. ¿Por qué? Por lo que ya habíamos hablado, que empezamos a vincular con gente que tenga este parecido y trasladamos algunas partes del temperamento de la persona que conozcamos al personaje que se nos está describiendo. Después tenemos el retrato. Y por un momento quitémonos la idea de que el retrato es una foto, nada más a nivel visual. Retrato es una descripción muy completa de alguien, ya que el retrato nos va a hablar de los detalles físicos, los rasgos físicos y el carácter o temperamento de la persona. Es decir, vamos a unir la etopeya con la prosopografía. Por lo tanto, aquí sí ya no hay lugar para dudas, aquí no hay lugar para que la mente recree la descripción que no tenemos, sino se nos dice cómo es físicamente y también cómo es internamente. Como ejemplo, leemos: Madame Bovary es una mujer demasiado hermosa ante los ojos de cualquier hombre. Tiene una belleza singular, nada tradicional y con un perfil característico de una mujer soñadora, pero es demasiado caprichosa, ingenua e inmadura. Ella tiene un temperamento bastante variable. A veces parece ser la damisela ejemplo de la sociedad, con mucha clase, muy refinada y pulcra. Pero en varios momentos su carácter cambia tan rápido, pues sus caprichos y sus delirios la hacen desesperar. Por su espíritu inquieto y fantasioso, siempre trata de buscar la aventura, que de hecho le hace falta a su tedioso matrimonio. Trata siempre de buscar esa vida distinta, llena de placer, lujos y excesos. No es muy cariñosa y a veces se presenta con una gran melancolía. Entonces aquí vemos que nos hablan de Madame Bovary físicamente, quizá no hablan tanto físicamente, pero nos dicen que es bella, ¿no? Físicamente es bonita, pero también después nos habla internamente que es caprichosa, inmadura, le gusta la aventura, no le gusta lo tradicional, ¿no? Tiene que estar en constante cambio. Entonces el retrato nos va a hacer una descripción mucho más completa del personaje. Nos va a hablar de los rasgos internos y de los rasgos físicos. Por último, vamos a hablar acerca de la topografía, que simplemente se trata de la descripción de un lugar. Una buena topografía puede hacer que simplemente al leerla, nuestra mente produzca una imagen fiel del lugar del que se nos está hablando. El ejemplo que tenemos a continuación proviene de los primeros capítulos del libro de Drácula, de Bram Stoker. Dice: muchas cosas eran completamente nuevas para mí. Por ejemplo, hacinas de paja en los árboles, y aquí y allá, muy bellos grupos de sauces llorones, con sus blancas ramas brillando como plata a través del delicado verde de las hojas. Entre más características brindemos a nuestro receptor, será mucho mejor la imagen que él se pueda crear del lugar del que le estamos hablando. De esta manera, nos damos cuenta que la descripción consiste en un escrito que brinda características, ya sea para una persona, un animal, una cosa o un lugar, características tales que el receptor pueda formarse una imagen mental de lo que estamos hablando.